Saludos, bendiciones. Quiero compartir con ustedes un estudio acerca de nuestra identidad como hijos del Eterno y cómo pueden volver también las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos entonces a mirar por acá cuál es el tema que vamos a tratar, de qué trata esto de identidad, ¿sí? Vamos a ver que es súper importante entender que nosotros como pueblos del Eterno, tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos una identidad en Él. Identidad que mucho tiempo se había perdido, pero que ahora la idea es retomarla, entenderla al 100%. Para eso vamos entonces a introducirnos en la escritura para conocer a profundidad de qué es lo que estamos hablando. En primer lugar, quiero comentarles también que vamos a tratar algunos nombres en su idioma original. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un nombre en su idioma original nos estamos refiriendo a que hay un significado mucho más profundo detrás de este nombre. Por ejemplo, el Jehová, lo que se tradujo como Jehová, en el original es Yahweh. Se representa por las cuatro letras, que es Yud Hei Bab Hei. Entonces, eh, donde veamos Jehová, en algunas ocasiones voy a decirles Yahweh. Donde vemos que diga Dios, puede utilizar Elohim. Puede estar así dentro de las diapositivas. Jesús se tradujo, ¿verdad?, a nuestro idioma de esta manera, pero el nombre real de nuestro Salvador, nuestro Mesías, es Yahshua, Yahweh salva. El Espíritu Santo también tiene su raíz y significa Ruach HaKadosh. Ruach es de espíritu y HaKadosh, espíritu que santifica, para ser como más exactos. Y Cristo, lo que se entiende como Cristo para nosotros, el significado real es Mashiach. Entonces, habiendo entendido esto, pues vamos a tratar de hacer como una introducción. Vamos a ver que dentro de este estudio hay un versículo base que es donde habla Yahshua, donde habla Jesús y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es importante saber entonces, bueno, quiénes son estas ovejas, por qué están perdidas y quién es la casa de Israel. Vamos a ver algo. Vamos a ver esto, como les comento, según la escritura, ¿no? Vamos a ver que acá voy a mover un poco esto. Vamos a moverlo para acá. Y vamos a Génesis 22:18. ¿Quiénes somos nosotros según la palabra? Dice en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Le dice Yahweh, le dice Elohim, le dice Dios a Abraham. Le dice: mira, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Isaías 41:8 dice también: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Vemos que hay una descendencia de parte de Abraham, que es un amigo de nuestro Padre Celestial. Y vemos que en el Nuevo Testamento, que se conoce como Nuevo Testamento, dice: si ustedes son de Cristo, es decir, del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estamos viendo, pues estamos haciendo tres saltos muy grandes, pero vemos que hay una promesa a Abraham, que en sus simientes serán benditas. Vemos luego que Jacob, siendo simiente de él, dice que él va a ser su siervo al que él escogió, Jacob, que luego se llamó Israel. Y luego dice en Gálatas: si ustedes son de Cristo, del Mesías, son linaje de Abraham, mi amigo. Está diciéndoselo a los Gálatas, no se los está diciendo a los hebreos. Le está diciendo a todos los creyentes en Galacia: ustedes son descendientes de Abraham, mi amigo. Fíjese eso. ¿Será que nos puede decir a nosotros hoy: ustedes son descendientes de Abraham, mi amigo? Eso es muy, pero muy interesante. Entonces vamos a dar inicio entendiendo primero qué es una oveja.
que es una oveja no solo para nosotros, para nuestro Padre Celestial que es una oveja. Dice, dice acá el significado como tal que conseguí, es que la oveja es un nombre exclusivo que Elohim, que Dios, le ha dado a los israelitas en toda la escritura. La palabra oveja en singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural como ovejas es utilizada 270 veces. De todas esas menciones, cuando se habla en sentido figurado, oveja siempre se refiere a Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. No podemos confundir que es un israelita con lo que es un judío porque no es lo mismo. Si bien un judío pertenece al pueblo de Israel por ser descendiente de Jacob, que luego se llamó Israel, es solamente una tribu de 12 tribus. Entonces, no todo el que es israelita es judío. Eso hay que tenerlo muy, pero muy claro. Entonces, una oveja es un miembro del pueblo que él está apartando para sí mismo. Si yo te digo que solo Israel son sus ovejas, tú te puedes sentir desechado o desechada. Pero si yo te digo que todas las ovejas, es decir, todos nosotros somos Israel, ¿cómo te has de sentir? Seguro te sientes dentro o siendo parte de un pueblo. Y es lo que escrituralmente el Padre Eterno nos ha enseñado. ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, vamos a ver la promesa que le hizo el Padre Celestial a Abraham. ¿Qué le dijo? Él le dijo, mira, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando tú obedeciste a mi voz, todas las naciones las voy a bendecir a través de ti. Luego de esto, Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Génesis 48:5. Cuando Jacob va a bendecir o se encuentra con José, sabemos que el padre de José, el que fue esclavo en Egipto, es Jacob. Y cuando viene la hambruna, sus hermanos van a buscar comida en Egipto, él los reconoce, ellos no lo reconocen, ellos lo habían entregado a él como esclavo en Egipto. ¿Y qué pasa? Llega un momento que ya él se revela, él dice, yo soy José, su hermano, esto fue una bendición, yo estoy aquí, pues a pesar de que ustedes lo hicieron por mal, yo estoy aquí para bendecir a todo el mundo, ¿sí? De esta hambruna, de toda esta crisis que viene. Traigan a mi padre, traigan a mis hermanos, y vinieron todos. Y luego de esto Jacob se consigue a José y dice, hijo, pues te quiero bendecir, pero voy a bendecir a tus hijos, a mis nietos. Yo quiero que ellos sean míos como mis primogénitos. Y la bendición de Jacob en Génesis 48:5 dice así, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, hijos de José, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, son míos, como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón eran los primeros hijos de Jacob. Él está diciendo, mira, los quiero que sean míos, pero por completo. ¿Sí? O sea, voy a adoptarlos, quiero darle mi bendición directamente a ellos. Génesis 48:19 dice, mas el padre no quiso. ¿Qué pasa en este momento? Cuando José le dice, bueno, sí, padre, tómalos también como hijos tuyos, no hay problema. Bendícelos. Cuando, cuando Jacob los va a bendecir, la bendición siempre del padre va a recaer en el primogénito. Pero en este caso, Jacob cuando tiene a los dos hijos de frente, tiene el primogénito acá a su derecha y el segundo hijo a su izquierda, él cruza sus manos y bendice al menor con la primogenitura y al mayor le pone la mano izquierda. Entonces José dice, padre, ¿por qué haces esto? O sea, el mayor es este que está acá. Sobre él es que tienes que dar la bendición del primogénito. Y el padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también vendrá a ser un pueblo. Es decir, Jacob con su mano derecha tenía que bendecir a Efraín, a Manasés, que era el primogénito, y con su mano derecha era que le iba a dar la bendición de la primogenitura. No se la dio a Manasés, sino que cruzó las manos y se la dio a Efraín. Y Jacob acá le explica a José qué es lo que le está haciendo. Le dice, hijo, yo lo sé. Manasés también vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí vemos claramente cómo ya se está viendo
la bendición que el Padre le prometió a Abraham, aquí nos da una pista, porque de todas las 10 tribus, de todos los 10 hijos, de toda la descendencia, el único que habla que va a ser bendición para las demás naciones, habla es de Efraín. Efraín pasa a ser cabeza, pasa a ser primogénito. Dice en Primera de Crónicas 5 del 1 al 12. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue sobre José. ¿De quién era Judá? Sobre él se había profetizado que vendría el cetro de autoridad, que reyes saldrían de sus lomos. De Judá ha de venir nuestro Mesías. Y así fue. Pero la primogenitura fue dada a los hijos de José, a Efraín. Entonces estamos viendo que acá dice que ya Rubén no va a tener derecho a la primogenitura porque violó el lecho de su padre, es decir, estuvo con una de las esposas de su padre. Y por eso el Padre Celestial le dio la bendición de la primogenitura a José. Vamos a entender un poco mejor esto. Después de que tenemos las 12 tribus, ¿sí? Los 12 patriarcas, comienza el reinado de Saúl. Luego del reinado de Saúl viene el reinado de David. David reina sobre un Israel en conflictos, ¿sí? No reina de una vez sobre todas las 12 tribus, sino que reina primero sobre las tribus del sur, que eran Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, con algunos levitas que estaban por allí. Entonces prácticamente él comienza gobernando en Judá y las tribus que estaban hacia el norte no estaban como del todo entregadas a que David fuese su rey. Ya luego, a los 7 años, David reina sobre el Israel completo, todas las 12 tribus, reina por 33 años más. En total, su reinado duró 40 años. Después de David, toma el trono Salomón, su sucesor. Salomón toma el trono y comienza a reinar. ¿Sí? Fue un rey también, fue muy sabio, fue un rey que hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas bien delante del Padre Celestial, pero luego él comenzó a tener tantas esposas, tantas concubinas, y comenzó también a adorar los dioses que tenían estas mujeres de sus culturas paganas. Ahí fue el pecado, ahí vemos el pecado como tal de Salomón. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que luego de esto viene una profecía sobre la división del reino. O sea, el reino como tal de Salomón, por su pecado, iba a ser dividido. Dice en Primera de Reyes 11, 29, 32. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, o Yahweh, el Elohim de Israel. He aquí yo tomo, que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un siervo del rey Salomón. No era su hijo, no era descendiente de él. Era solamente alguien que le servía, alguien muy cercano a él. Pero vemos algo. Roboam sí era hijo de Salomón. No podemos confundir Roboam con Jeroboam. Roboam es hijo de Salomón y fue rey de Judá. Pero Jeroboam era el siervo de Salomón al que se le apareció el profeta Ahías. Y Jeroboam pertenece a la tribu de Efraín. Rey de Israel pasó a ser Jeroboam. Gobernó desde Siquem, posteriormente la capital de Samaria.
Acá en el mapa podemos ver, ahí está Siquén, abajo está Jerusalén. Entonces, el Padre Celestial divide el reino y le da 10 tribus a Jeroboam y les mantiene una tribu a Roboam. ¿Qué ocurre? Viene la cosa, digamos, como el desastre, ¿sí? Porque Yahweh termina divorciándose de la casa del norte o casa de Israel. Entonces ya entendemos, volvemos a la diapositiva anterior, vemos que hay una división del reino. Hay dos reinos ahora, se pueden entender como dos casas, se pueden conocer como dos casas, como dos reinos, y cada una toma el nombre de la tribu más grande que está dentro de ese reino. Dentro del reino del sur, la tribu más grande es la tribu de Judá. Por eso el sur queda con el nombre de Reino del Sur o Reino de Judá, siendo su capital Jerusalén. Por el contrario, al norte tenemos la tribu de Efraín, que es la más grande. Toma el nombre de Casa de Efraín o Reino del Norte. Pero si nos vamos a verlo todo en general, a ver todo Israel antes de la división, cuando se divide, el pedazo más grande queda hacia el norte. Al quedar hacia el norte, esa tribu, todo ese territorio del norte, ese reino del norte, también puede conocerse como Casa de Israel, porque al fin y al cabo es la extensión más grande del reino anterior, y se queda con el nombre de Casa de Israel. Entonces, si nosotros leemos antes del reinado de Roboam y de Jeroboam, si leemos Israel, el Padre se está refiriendo a toda la nación, las 12 tribus completas. Pero si leemos luego de Salomón, solamente estamos hablando, cuando nos referimos a Israel, solamente estamos hablando de 10 tribus, no de 12. Por eso vemos que en la escritura dice, el profeta Jeremías profetizó en el año tal a la casa del sur, cuando el rey era el rey Joacín y tal, 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 y pasó esto y esto y esto. Por el contrario, al norte estaba de rey fulano de tal y pasó esto y esto y esto. O sea, ya nosotros debemos entender, y así vamos a comprender mejor la escritura, que cuando estemos hablando de casa del norte o casa del sur, o cuando estemos hablando de Israel, luego de Salomón, estamos hablando del reino del norte. O sea, ya tenemos que tomar esto, no sé cuántos conocerán, pero Venezuela anteriormente era la Gran Colombia. Colombia y Venezuela estaban unidas como un solo reino, como un solo país. Luego se dividen, queda Colombia al sur, Venezuela al norte. Cada una pudo cambiar sus leyes, sus estatutos, su nombre, lo pudieron hacer. Así pasó también con el reino dividido. Israel tomó un nombre, Judá tomó otro nombre. ¿Qué es lo que confunde? Que el nombre de las tribus del sur siguió siendo Israel. Entonces nos confunde un poco cuando leemos, cuando estudiamos. Pero lo importante es que estamos acá preparándonos y vamos a entender un poco más todo esto. Entonces vemos, Yahweh se divorcia o Dios se divorcia de la casa del norte o casa de Israel. ¿Por qué se divorcia? ¿Sí? Solamente del norte, no de la del sur. Dice en Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandonada, perdón, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. O sea, la casa de Israel fue completamente infiel al Eterno, a sus pactos, a sus promesas, a lo que debía el pueblo cumplir en el pacto. ¿Sí? Dice Oseas 1:9, dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo ni yo seré su Elohim. Esto se lo dice el Padre Celestial a Oseas. Le dice, mira, tengo una hija con una prostituta y ponle por nombre Lo-Ami. Y está diciéndole, ¿por qué lo va a hacer así? ¿Por qué o qué significa el nombre? Él está profetizando, está diciéndole a Oseas qué es lo que va a hacer con el pueblo. Y dice, porque ustedes ya no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Se los está diciendo el Padre Celestial. Ya aquí hay una separación. Claro, Oseas es uno de los últimos profetas del reino del norte. Antes de Oseas vino Amós, vinieron varios. Y muchos de ellos siempre hablaron al pueblo acerca de la idolatría, vuélvanse de sus malos caminos, practiquen la justicia, vuélvanse a Yahweh, a Dios, dejen de sacrificar a los Baales, dejen de adorar ídolos, dejen de hacer estatuas de estos
de estos falsos dioses, de Baal, de todo eso. Se lo dijo en tiempos de Elías, se lo dijo en tiempos de Eliseo, se lo dijo en todo momento. El pueblo nunca, nunca, nunca enderezó sus caminos. Y ya en Oseas, ya el Padre dice, listo, aquí fue, ya yo voy a hacer lo que tengo que hacer con ellos. Si yo no los disciplino en este momento, va a ser peor. Entonces le dice, yo no soy su pueblo, yo no soy, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios, dice el Padre Celestial. Y en Amos, profeta también del reino del norte, dice, he aquí los ojos de Yahweh, el Adón, se tradujo como el Señor, pero realmente la palabra es el Adón, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, casa del norte, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito a tierra. Fíjense eso, voy a mandar, voy a tomar toda esta nación, todo este reino, lo voy a mandar a las naciones y los voy a zarandear. La caída de la casa del norte o casa de Israel. Segunda de Reyes 17, 18, 23. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es impresionante, porque todos los demás él los llevó. ¿Sí? Se los llevó y solamente dejó a Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel. El Padre Celestial los desechó a todos. Los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh. O sea, Jeroboam comenzó a practicar muchos pecados, hizo que el pueblo pecara y los apartó de nuestro Padre Celestial. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Jeroboam tenía temor que el pueblo pudiese irse en tiempos de las fiestas que tenían que celebrar en Jerusalén, como está establecido en la palabra. Él tenía miedo que toda esta gente se fuese a Jerusalén y estando en Jerusalén se aliasen con el rey de Judá y abandonasen al rey del norte, a Jeroboam. Tenía miedo que viniesen de allá y los viniesen a matar. Jeroboam tenía miedo de perder su palacio, de perder su posición, su estatus. Tenía miedo. Y el problema aquí es el miedo. En la vida de Jeroboam podemos tomarlo de hecho como una aplicación personal. Fíjense todo lo que hizo el miedo. Hizo que él fabricó dos becerros de oro. Puso uno en Betel y el otro creo que fue en otra ciudad. Y le dijo al pueblo, pueblo, he aquí tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, él vas a adorar. Y comenzó a buscar sacerdotes levitas. Los levitas se fueron porque dijeron, no, yo no voy a adorar algo que no es Yahweh. O sea, yo nada más adoro a Dios, al Creador, yo no voy a adorar otra cosa. Y cuando él los empieza a matar y a perseguir, todos los levitas se fueron hacia el sur a servir en el templo. Entonces tenemos en el sur los judíos, los descendientes de Judá, y tenemos los levitas, y tenemos uno que otro de la tribu de Benjamín. Al norte está el resto de la gente, comienza a perseguir sacerdotes, se van también, comienzan a perseguir levitas, se van también, comienza a perseguir a todo el mundo, y si no querían los mataba. Entonces, claro, mucha gente huyó, y él instauró lo que es una adoración al becerro de oro en Israel. Aparte de eso, nombró sacerdotes, violó la Torá, cambió las fiestas, hizo un desastre, todo por el temor a perder lo que el mismo Padre Celestial le había dado. Pero vemos que aquí hay algo que está en rojo. Dice que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy.
Israel como tal, toda la nación del norte sí fue llevada cautiva por los asirios. Y esta parte es muy, muy impresionante. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes 18, 9, 12. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, fue uno de los últimos, creo que fue el último rey de Israel, también se llamaba Oseas. Dice que en el cuarto año del rey Ezequías, hablando del reino del sur, en el norte Oseas era rey de Israel. Y en esa época subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. El rey de Asiria se vino contra la capital del reino del norte. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh, de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado. No las habían escuchado ni las habían puesto por obra. Entonces vemos lo grave del asunto de ignorar, ¿sí? De ignorar lo que el Padre Celestial está diciéndonos a nosotros, de quebrantar su pacto. Vemos que vino el rey de Asiria y finalmente lo sitió. Lo sitió por 5 años. El sitiar en la antigüedad era que simplemente rodeaban una ciudad, un ejército mucho más poderoso, y la gente no podía salir de los muros de la ciudad. La ciudad estaba amurallada para evitar invasiones y todo esto. Y al no poder salir ni comerciar, ni buscar agua, ni nada parecido, la gente comenzaba a morirse de hambre, la gente comenzaba... Llegaron al punto, Israel llegó al punto que las mujeres se comían a sus hijos. Y eso estaba profetizado mucho antes de que ocurriese. Pero ellos no escucharon la voz de Yahweh, no escucharon la voz de sus profetas. Y en Jeremías 50, 17 dice, rebaño descarriado es Israel, hablando de todo el reino. ¿Sí? Jeremías está diciendo, mira, todo el reino ha hecho lo malo, tanto el reino del norte como el del sur. Dice que rebaño descarriado es Israel, está hablando de toda la nación. Dice, leones lo dispersaron. ¿Sí? El rey de Asiria lo devoró primero. ¿A quién devoró el rey de Asiria? Vino contra Samaria, capital del reino del norte, y se los llevó cautivo. Y dice, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Luego de la invasión de Asiria, como en el 700 y algo antes de la era mesiánica, después de eso, vino el rey Nabucodonosor y se llevó cautivo a Judá, reino del sur. En esa época Jeremías estaba predicando que eso iba a acontecer. En esa época Isaías estaba por allí también. En esa época estaba Daniel, el profeta Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia. Fue en esta época de Jeremías. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos? La casa de Israel. Ahora vemos a Efraín entre los gentiles. Oseas 7 del 8 al 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Cuando hablamos de mezclar, para una persona del pueblo de Israel esto es grave. Estamos hablando de que no hay una alimentación bíblica, no hay tampoco templo, no estoy adorando a mi Elohim, no estoy llevándole los sacrificios, no estoy yendo a escuchar en el templo la enseñanza en Shabbat o en la sinagoga, no hay nada de eso. Estoy simplemente dentro de las demás naciones, comiendo la comida que ellos comen, estando comiendo lo que ya fue sacrificado a los ídolos. O sea, para ellos esto es algo muy grave, ¿sí? Y es grave todavía. Pero dice aquí que Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Dice también 8:8, dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. O sea, no vas a ser importante, vas a estar dentro de las naciones. En toda la inmundicia que hacen las naciones, ahí va a estar Efraín. Dice también Génesis 49:22, acá está la profecía de Jacob. Dice, rama fructífera es José,
rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuando él bendijo a José, él decía que los vástagos, es decir, la descendencia de José, iban a ser vástagos que se iban a extender sobre el muro. Cuando hablamos de extender sobre el muro, estamos diciendo que va a pasar o a sobrepasar la muralla de la ciudad. De alguna manera iba a ser bendición fuera de la ciudad. Ahora, el reino del norte iba a ser bendición sí o sí, y lo fue, y todavía lo es, a todas las naciones de la tierra. Ahora, o es por las buenas o es por las malas, ¿sí? Por decírtelo así. ¿Cómo? En este momento fue por su pecado, fueron desterrados prácticamente. Pero si ellos se hubiesen portado a la altura, si ellos hubiesen guardado el pacto, si ellos hubiesen amado a Yahweh, todo esto hubiese sido diferente. No sé cómo hubiese sido, pero sé que no hubiese sido tan feo para ellos. Hubiese sido, esta bendición de a todas las naciones hubiese llegado de otra forma. Pero el Padre igual cumplió su promesa. Efraín volverá, ¿sí? Dice Oseas 2:23, y la sembraré para mí, dice acá, la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama. Y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, oh Elohim mío. ¿Quién es Lo Ruhama? Son los nombres que Yahweh mandó a colocarle a los hijos de Oseas con la prostituta. Lo Ruhama y Lo Ami. Tú ya no eres mi pueblo y Lo Ami, no tendré misericordia de ti, si mal no recuerdo. Pero sé que eso se significan ambos nombres. Entonces, ¿qué vemos por acá? Vamos a ver qué dice acá Oseas 1 del 8 al 11, donde Yahweh ratifica la promesa hecha a Abraham. Dice, después de haber detestado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo ni yo seré su Dios. Hasta acá él dice, bueno, me divorcié, ya no van a ser mi pueblo, yo no voy a ser su Dios, no tendré compasión de ustedes, los voy a esparcir como los voy a esparcir por toda la tierra, aquí no van a quedar. Pero dice algo muy importante, y esto es comenzando el libro de Oseas, apenas comenzando lo dice, y ratifica la promesa que le hizo a Abraham. Dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos de Dios viviente, son hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Esto es una profecía ya mesiánica. Cuando las dos tribus, los dos reinos estén unidos nuevamente, vendrá el Mesías. Dice acá, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande, el día del esparcimiento. Entonces, es impresionante porque el Padre todavía no ha terminado de tratar con ellos, pero sigue garantizando, sigue prometiendo que Él dice, los estoy desechando, pero no los voy a desechar para siempre. Es impresionante, la gente, me imagino en el tiempo dirá, bueno, no entiendo, o sea, o nos das carta de divorcio, o vuelves con nosotros, aunque no se pueda, pero no entiendo bien qué es lo que nos quieres decir. Vamos entonces a verlo ahora en Romanos, cómo lo explica Pablo, que es el apóstol a los gentiles, pero obviamente no es para que los gentiles se queden siendo gentiles. Cuando hablamos de un apóstol enviado a los gentiles, hablamos de un apóstol que predica a los gentiles para el arrepentimiento y que se puedan convertir y ya no sean más gentiles. Dice Romanos 9, 22 al 26, y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Dice acá, a los cuales también ha llamado, está hablando que él preparó unos vasos para gloria y los está llamando. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto lo estamos viendo
en el libro de Romanos, donde Pablo está citando al libro de Oseas. Y está hablando del misterio escondido, lo que a él se le reveló. Nadie sabía cómo iba a ocurrir esto. Cómo el Padre Celestial iba a restaurar o traer nuevamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo la van a traer? Nadie sabía. ¿Por qué no sabían? Ya les explico por qué no sabían. Fíjense, solamente ellas pueden volver a través de Yahshua. ¿Sí? Se nos enseñó como el nombre de Jesús, su nombre en hebreo es Yahshua, el nombre por el cual él lo llamaban sus amigos, sus hermanos, su familia. Entonces vemos Ezequiel 37. Vamos un momento allí. Vamos a ver qué dice acá Ezequiel 37. Aquí Ezequiel 37 nos va a hablar del valle de los huesos secos. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer desde el versículo 1 al 14, donde hablamos del valle de los huesos secos, y del 15 al 28 va a hablar sobre la restauración de Israel. Leemos entonces del 1 al 14. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta visión la tuvo Ezequiel. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Elohim, a estos huesos. He aquí yo hago entrar en ustedes espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahweh. Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron y cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh, el Elohim. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y volvieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esto sí es impresionante, porque él está diciendo que ya estaban desechados, ya no eran su pueblo, ya estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, en sus inmundicias. Imagínense todo un valle de huesos secos. No había vida, no había nada. Y el Padre Celestial le dice a Ezequiel, estos huesos son la casa de Israel. Dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Era algo que decían los propios israelitas. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso es lo que ellos creían de sí mismos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Elohim. He aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la casa de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová, que yo soy Yahweh, cuando abra sus sepulcros y los saque de vuestras sepulturas. Cuando habla de sepultura, habla de la esclavitud del pecado. Este pueblo estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Y dice, y pondré dentro de ustedes, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Fíjense que dice mi espíritu en mayúscula. Está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y les haré reposar sobre su tierra. Y sabrán que yo, Yahweh, hablé y yo hice, dice Yahweh. Esto es impresionante. Esto es el cumplimiento. Esta profecía todavía se está cumpliendo. Hoy en día mucha gente, cuando se arrepiente de corazón, son llenos, son bautizados por el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, como está dicho acá. Y este es el pleno cumplimiento de esta profecía. El Padre Celestial nos está levantando a la casa de Israel, nos está levantando de nuestras sepulturas.
de nuestro pecado, de nuestra inmundicia. Ahora vamos a mirar cuál es la restauración como tal de Israel. Dice el título, la reunión de Judá e Israel. Vamos por el verso 15. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Elohim. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Elohim, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nuevamente está diciendo que primero viene la unión de las dos casas, casa del norte y casa del sur, casa de Israel dispersa en las naciones, y la casa del sur o casa de Judá, y luego de eso viene el jefe, luego de eso viene el Mesías a regir sobre ellos. Dice, nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. El concepto de que la iglesia es una institución aparte y que los israelitas, los judíos, son otra cosa, eso es algo que se llama teoría o doctrina de reemplazo. Eso no viene de parte del Señor, eso no viene de parte del Eterno. Esto es un invento que nace de Roma y de las ansias que tenía Roma de separarse de todo lo que representaba a Jesús o a Yeshua. Se separó de todo, se separó. Pueden estudiar, pueden buscarlo, pueden profundizar en la rebelión de Bar Kokhba. Fue tanto que Bar Kokhba, fue tanto lo que hizo, que casi Bar Kokhba lo que hace es ponerle fin a esa opresión de los romanos, que el mismo Adriano, el jefe de los ejércitos en ese momento, no recuerdo si era procurador, pero estaba a cargo de la zona de Judea, Adriano se vio acorralado por Bar Kokhba. Tanto así que en cualquier momento el César podía llamarlo y decirle, mira Adriano, ven, y matarlo ahí, por inepto, por no haber podido hacerlo, aplastar la rebelión de Bar Kokhba, ¿sí? Según punto de vista romano, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ya luego de eso se trajeron muchas más tropas de las regiones más cercanas a Judá y ellos fueron, los romanos aplastaron a los judíos. Horrible. Josefo cuando escribe acerca de esto dice que lo relata o lo describe como que los caballos cuando cabalgaban pisaban charcos y charcos y charcos de sangre. Eran como ríos de sangre en la ciudad. Y luego de esto la impotencia y la rabia de Adriano fue lo que hizo que él dijera, mira, ¿cómo vamos a llamar esta tierra ahora? ¿Cómo se llaman los peores enemigos históricos de los judíos? Los filisteos. Bueno, esta tierra ahora se va a llamar Filistea, que luego traducido llegó a llamarse Palestina, que viene de, como decir Palestina o Filistea, viene de ese origen. Y, y lo que hizo el imperio romano en ese momento, que hasta el siglo IV los primeros creyentes en el Mesías guardaban Shabbat, comían como está establecido bíblicamente, guardaban las fiestas que Dios, que Yahweh estableció para su pueblo, para todo su pueblo. Nosotros, si somos su pueblo, pues obviamente debemos guardar sus fiestas, ¿no? Debemos guardar lo que dice su palabra. Pero fue tanta la molestia de Adriano que él dijo, mire, ¿saben que no quiero saber nada de judíos? No quiero saber nada de Shabbat, hasta aquí guardan Shabbat. Estamos hablando del siglo, fue mucho tiempo después. De hecho, esta rebelión lleva mucho tiempo y se separaron. De hecho, fue después de Jesús y se separó de ahí todo lo que guardaban los creyentes en el Mesías también. Esto fue aproximadamente en el siglo 3 o 4, fue en el 360 después de Cristo.
Y hasta ese entonces todos los creyentes en el Mesías guardaban Shabbat, guardaban fiestas, guardaban todo lo que dice la palabra, sin ningún problema. Luego de esto, obviamente ya tú no podías guardar un Shabbat, te mataban. Si te veían que eras uno de los que no comía cerdo, te mataban. Entonces el pueblo empezó a mezclarse, muchos huyeron, otros se quedaron. Y fue la separación de lo que conocemos hoy como iglesia, fue la separación del pueblo. En ese entonces solamente estaba la tribu de Judá, del pueblo judío, judíos y del pueblo también creyente en el Mesías. Entonces, este es un tema que tiene su trasfondo histórico muy amplio. Pero acá está diciendo, más nunca serán dos reinos divididos. Dice, no se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, por Elohim. Y mi siervo David será rey sobre todos ellos. Está diciendo nuevamente que el Mesías, Yahshua, iba a ser rey sobre ellos. Tienen que estar unidas ambas casas para que esto se pueda dar. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Súper importante. Dice, vamos a andar en sus preceptos, vamos a guardar sus estatutos y los vamos a poner por obra. Ya lo vamos a revisar más adelante. Dice, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, Yahshua, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estamos hablando de cuando ya celebremos la fiesta de los tabernáculos, cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén, que ya el tabernáculo sea el mismo Jesús, el mismo Yahshua en medio nuestro. Y acá lo está diciendo. Y dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Yahweh santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto es una cosa muy, muy bonita. Entonces, vamos a mirar por acá donde habíamos quedado. Habíamos quedado que solamente a través de Yahshua se podía restaurar toda la casa de Israel. Ya vemos por qué. Sin su muerte, sin su sacrificio, sin su resurrección, no habría restauración de la casa del norte. Entonces vamos a mirar por acá y vamos a entender algo. Si nosotros amamos a Jesús o a Yahshua, su nombre en hebreo, y si escuchamos su llamado en nuestras vidas, entonces somos parte de su pueblo, somos sus ovejas, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y si nosotros estamos acá viendo este video es porque hemos escuchado su voz. Y si escuchamos su voz, somos sus ovejas. Y somos sus ovejas que en un momento estuvimos perdidas. Y Él nos ha traído nuevamente. Ahora, no digo que nos está haciendo judíos, ¿no? No necesito ser judío para ser salvo. Si esa sería la pregunta. No necesito pertenecer a la religión de los judíos para ser salvo, ¿no? Necesito creer en mi Padre Celestial, creer en su Hijo amado, que dio su vida por mí, y luego de yo creer y tener mi confianza puesta en Él, así es que yo ahora voy a obedecer. Se los busco por acá, que lo leímos hace un momento. Voy a buscarles Ezequiel 36, 26. Ya se los pongo en la pantalla. Ezequiel 36, 26. Vamos a mirar por acá. Dice así, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto es el nuevo pacto. Dice, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Esto ocurrió o inició en el libro de Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles están unánimes juntos y desciende el Ruach, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Cómo voy yo a guardar los estatutos del Padre Celestial? ¿Cómo puedo guardar sus preceptos, sus mandamientos? ¿Cómo puedo ponerlos por obra?
solo hay una forma de hacerlo. Y es que pueda yo tener en mí, dentro de mí, su espíritu. Sin su espíritu yo no puedo guardar los mandamientos. Entonces, somos parte de su pueblo, somos parte de ese Israel que Él tiene en su corazón y en su mente desde un principio. Todo el que cree es parte de este pueblo. Recordemos que los judíos, en tiempos de Yeshua, él decía, no, pero es que nosotros ya somos libres. Él estaba hablando del pecado. Y yo decía, pero es que ya somos libres, nosotros no necesitamos que nadie nos venga a libertar. Y él dice, si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Que ya somos libres, que nosotros nacimos judíos, dicen ellos. Y él le dice, no, yo puedo levantar hijos de Abraham de estas piedras. No es por tu linaje, no es por tu ascendencia, no es por tu sangre, es porque crees o no crees en Yeshua. Aquí no entra religión, aquí no entra denominación, aquí entra una sola cosa. ¿Creímos en el sacrificio de Yeshua, sí o no? Ahora, mucha gente puede decir sí, pero creer en hebreo, o la palabra fe en hebreo es emuná, y la palabra emuná significa en el original fidelidad, confianza. Si yo confío en el Padre Celestial, yo me voy a mantener fiel a Él. Y esa obra, como dice Santiago, con mis obras te voy a demostrar mi fe. Porque mis obras van a ser buenas, porque confío en Él. Entonces no es solamente un creer abstracto, mental o positivista de que yo creo, amén, yo creo, aleluya. No. El creer se demuestra con las obras. El creer es confianza en Él, así estemos pasando el momento más duro y más difícil. El creer es ser fiel a Él, es una copia fiel y exacta. Tenemos que ser una copia fiel y exacta de Él. Entonces no es solamente creer por creer. El creer es mucho más profundo. Ya en el primer siglo se conocía que habían ovejas perdidas. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, dice a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y elegidos según la presencia del Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz les sean multiplicadas. Este es el saludo que hace Pedro en su carta. Santiago dice, Santiago, siervo de Elohim y del Adón, Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Está saludando a las 12 tribus. Se mencionan 12 tribus en la dispersión porque en los 400 años de silencio también muchos se fueron de Jerusalén. 400 años antes de que apareciese Jesús o Yeshua en la historia bíblica. Allí él es donde él aparece, 400 años, por tantas cosas, tanta decadencia política, tanta crisis, tanta hambre. Mucha gente salió y fueron dispersados. Dice Jesús, dice Yeshua en Juan 7, 34, 35, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán estar. Y decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no le hallaremos? ¿Será que acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Había muchos judíos que se habían ido a Grecia, con el paso del tiempo se habían helenizado, se habían mezclado con la cultura. Y hay un problema, en esta época los judíos se apropian de la salvación. ¿Sí? Los judíos no creían en nada de esto que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Ellos no creían que iban a haber unas ovejas perdidas, no creían que iba a haber un rescate, ellos simplemente el Padre Celestial les dio carta de divorcio y ya se perdieron. Pero veamos lo que dice acá, dice el Padre Celestial le dice a Ezequiel, hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén les han dicho, aléjense del Señor, y a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión, fuera de aquí todos. O sea, no queremos saber nada de samaritanos. Los samaritanos eran descendencia de Abraham y de Jacob. Y sabemos el problema que tenían los samaritanos con los judíos.
no quiero que se acerquen de aquí, no vengan al templo, ustedes son unos perros, ustedes son unos gentiles. Y cuando un gentil, para ellos, para los judíos, incluía todo el reino del norte, cuando ellos querían acercarse a Yahweh, los judíos no se lo permitían. Ellos les decían que tenían que nacer de nuevo, conforme a la religión del judaísmo. Súper importante. No solamente que te hagas una tevilá o un bautismo con Juan el Bautista. Eso, para el judío eso no importaba. Tú tenías que ir a hacerte el bautismo judío. Eso sí era lo bueno, según ellos. Entonces tenían que bautizarse y no solamente seguir la Torá, tenían que seguir el Talmud, el Zohar, la tradición de los ancianos, toda la doctrina de rabínica, la ley oral, mandamientos de hombres, es decir, de rabinos. O sea, todo ese montón de literatura que ellos veneraban era lo que imponían a la gente por encima de la Torá, por encima de la ley de Dios. Por eso Jesús decía, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan a la gente mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Elohim, del Padre Celestial, de Dios. Eso se lo reprochó el Mesías en su cara. Los judíos desechan a sus hermanos. ¿Sí? Dice acá, es por esto que los judíos y los samaritanos estaban en conflicto. Por eso cuando llega Jesús, cuando llega Yeshua, los judíos rechazan el mensaje. Porque Él les dice, yo vengo a hacerlos libres, pero ellos creían que eran libres solamente por ser judíos. Jesús le dice, lo que les comentaba hace un momento. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. O sea, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Con esto, Yeshua, Jesús, daba a entender que no bastaba con ser descendiente de Abraham por la sangre. Y veamos un ejemplo, un pequeño ejemplo de la división. La mujer samaritana en Juan 4:9 le dijo a Yeshua, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber si yo soy mujer samaritana? Y dice acá, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Es impresionante, pero se lo dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántas personas hoy en día no adoran lo que no saben? ¿Cuántas personas están adorando lo que no conocen, creyendo que lo conocen? Y dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y Yeshua también se va a la casa del norte. Dice acá, es por esto que Yeshua luego se va a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, él dice, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice en Juan 10, 14 y 16, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Él está hablando a los judíos. Tengo más ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Volvemos a la misma profecía. Un solo rebaño y un solo pastor. El pastor viene cuando el rebaño esté junto. Pero las ovejas de la casa de Efraín realmente, en teoría, no pueden volver. ¿Por qué las ovejas de Efraín no pueden volver? Porque está establecido en la Torá. Jeremías 3:8. A causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido dándole carta de divorcio. Hay una carta de divorcio que el Padre Celestial le dio a su pueblo. Jeremías 3:1. Elohim, Dios, dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, volverá él a ella. O sea, el Padre Celestial podrá volver, o la persona, perdón, ese hombre podrá volver con esa mujer. Dice acá, no quedará
esa tierra totalmente profanada, es decir, esa mujer no quedará profanada, pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara Elohim. Él le está diciendo, mire, ustedes son unas prostitutas, ustedes como pueblo son infieles, rompen el pacto, se van detrás de otros dioses, hacen sacrificios, ustedes han hecho todo lo que yo detesto. Y son un pueblo de rameras, o sea, el pueblo como tal, completo, es una ramera. Pero él dice, sin embargo, vuelves a mí. ¿Cómo va a volver a él? ¿Cómo puede volver si es que la Torah es muy clara sobre el divorcio? ¿Qué dice la Torah? Deuteronomio 24 del 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Cuando hablamos de indecoroso, esto se tomó muy a la ligera. Si de repente el hombre no le gustaba cómo cocinaba a la mujer y le daba carta de divorcio, no, no era así. Eh, Cuando se refiere a algo indecoroso en el original, es algo así como algo impuro, algo como si la mujer le fuese sido infiel con otra persona. Si conseguían algo así de grave, el hombre podía darle carta de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la toma, también le extiende un certificado de divorcio a ella y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Y eso sería abominable a los ojos de nuestro Padre Celestial. Está diciendo, mira, si un hombre tiene una mujer, le da carta de divorcio, ella se va con otro, y ese otro se muere, o simplemente le da carta de divorcio a ella, ella no va a poder volver con su primer esposo, porque ya está impura. Y eso es abominación a los ojos del Eterno. Entonces, obviamente el judío dice, ¿cómo que tú vas a volver con ellos si tú le diste carta de divorcio? El Eterno no puede volver con ellos porque ya él mismo dijo que eso iba a ser abominable, eso es inmundicia, eso es pecar. Y el Eterno no peca. Entonces eso es mentira, decían ellos, que él va a volver con ningún pueblo. Eso es mentira. Estos profetas son unos mentirosos. Apedréenlos, mátenlos, cuélguenlos, píquenlos. El judío común no entendía esto. Pero ¿cómo pueden volver las tribus del norte? Sabemos que tiene que haber alguna forma. ¿De qué forma pueden volver? Bueno, solamente pueden volver a través de Yeshua, de Jesús. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acá lo está diciendo. Y para los fariseos y judíos del primer siglo, y aún los actuales, esto es una herejía, porque según ellos la única forma de acercarse al Creador era haciéndose judío. Judíos prosélitos, es decir, un extranjero o alguien que no es judío que entra en la religión judía. Ahí hay que tener mucho cuidado porque está el judío de nacimiento, porque es de la tribu de Judá, y está el judío por religión. Pablo, descendiente de la tribu de Benjamín, era judío, pero era benjaminita, pero era judío, sí, era benjaminita porque venía por ese linaje de esa tribu, pero de religión se hizo judío, así como se pudo haber hecho saduceo, esenio, celote, se pudo haber hecho de cualquier esta denominación, se hizo fue judío, que también es una denominación. Entonces vemos que a veces los nombres nos confunden un poco. Pero para los judíos, simplemente para uno volver a conocer al Padre Celestial, tenías que hacerte judío. Así es fácil. ¿Quieres acercarte? Bueno, tienes que hacerte judío. Te vamos a hacer una circuncisión. No, pero ya estoy circuncidado. No, 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 pero te vamos a hacer otra bien. O sea, todavía cortaban más carne de la que debían cortar. Si estabas bautizado no importaba, te volvían a hacer tu tevila judía. Entonces, era muy fuerte el querer hacerse judío en esa época. Sobre todo porque, aparte de la Torá, que son las instrucciones del Padre Celestial, la Torá se tradujo como ley, un error, porque la Torá, cuando la palabra Torá significa instrucción, enseñanza, dirección, guía, instrucción de un padre, en amor, significa todo eso, pero cuando la van a traducir al griego solamente consiguen
que ese montón de estatutos, de normas, de mandamientos, de enseñanzas, de instrucciones del Padre Celestial, solamente la pudieron encasillar en una palabra que se llama nomos. Esta palabra nomos se tradujo luego como norma y terminó quedando como ley. Cuando hablamos de la ley, mucha gente cree que es algo impuesto, que es algo que si yo fallo voy a ir preso, llevo un castigo encima, la ley me oprime, no me deja ser libre, ¿sí? La ley es mala, la ley me condena, me castiga, me ata. Es lo que se nos ha enseñado desde el término ley. Pero cuando entendemos la ley como instrucción, enseñanza, dirección en amor, vemos que es la instrucción del Padre. Ahora, muy diferente a la Torá, se, se hicieron los propios rabinos algo que se llama obras de la ley o Makseh HaTorah. ¿Qué es el Makseh HaTorah? Obras de ley. ¿Cuáles son las obras de ley? Las obras de ley, pero las de la ley oral de los rabinos. No estaba escrita en un principio como lo estaba la Torá, sino que era el rabino se lo enseñaba al discípulo, el discípulo al otro discípulo, y así por generación se fue llevando lo que era la Makseh Torah, que son las obras de la ley. Son normas o estatutos de hombres humanos que los mismos rabinos lo ponían a la altura o incluso hasta por encima de la Torá o de la ley de Dios. Y por eso Yahshua se los reprocha en su cara. ¿Qué dice Romanos 3:28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Obvio, nadie va a ser justificado por lavarse las manos para comer. Eso no es la Torá. Eso no es Torá. Eso es obra de ley, ley rabínica o ley oral, como se le conoce. Por tanto, si mantenemos el punto de vista que la persona sea considerada justificada por Yahweh basado en la confianza, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, del Makseh HaTorah, obras de ley. No tiene nada que ver con la Torá ni la ley de Dios. Cuando leemos y si algún día podemos estudiar bien la ley de Dios, vamos a entender que no es nada de lo que se nos ha enseñado. Hemos interpretado mal el ojo por ojo y diente por diente. Hemos interpretado mal cuando dice que nadie lo juzgue en comida o en bebida, luna nueva o día de reposo, también lo hemos interpretado mal. Todo eso se ha malinterpretado. Y no es desde ahorita, lleva mucho tiempo desde que todo esto se tradujo. La raíz de donde parte toda la enseñanza que nos han dado ha venido contaminada con mucha levadura griega, romana, pagana, todo eso ha venido dentro de las enseñanzas que hemos recibido. Y en este tiempo el Padre lo que está haciendo es lo que dice en Ezequiel: los limpiaré con agua limpia, rociaré agua limpia sobre ustedes para que queden limpios. Y pondré mi espíritu en ustedes para que guarden mis estatutos, mis preceptos y los pongan por obra. Romanos 3:28. Por tanto, si mantenemos el punto de vista, que la persona será considerada justificada basado en la confianza, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. La observancia legalista es lo que los judíos ortodoxos hacen. Ellos creen que por guardar la Torá y sus otros mandamientos de hombres son salvos, pero no es así delante de Yahweh. Esta salvación viene de la confianza, de la llenura, de la fe, de la confianza, de la fidelidad hacia el Mesías, porque la Torá sola no nos va a servir. Y Mesías sin Torá, pues ¿cómo puedo yo caminar rectamente? O como dice Yahshua, si me aman guarden mis mandamientos. ¿Cómo guardo sus mandamientos si ni siquiera creo que sus mandamientos siguen vigentes? La palabra dice en Apocalipsis que seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestra fe. No porque si seremos creyentes o no creyentes, dice, serán juzgados por sus obras. Entonces, el gran problema del cristianismo es que tenemos al Mesías sin la Torá. Y el gran problema del judaísmo es que tiene la Torá y muchas cosas que le añadieron, pero sin el Mesías. Ahí está el gran problema de las corrientes o doctrinas que tenemos en este tiempo.
Fíjense lo importante que es conocer esto. Eh, en el Talmud de Babilonia, que es libro que les hablo, les comento de sabiduría rabínica en ese entonces, que todavía hoy lo estudian y lo ponen por encima de la ley de Dios, dice, si hay 1000 profetas y todos ellos de la talla de Elías y de Eliseo, es decir, profetas de Dios, profetas de Yahweh, hablando lo que Yahweh está hablando por el Espíritu, y dice acá, pero hay también, ¿sí? Ellos dan una cierta interpretación, pero hay 1001 rabinos no conforme a los 1000 profetas. Dice aquí, Dios no nos permite aprender de los profetas, solo de los rabinos que son hombres de la lógica y la razón. Eso no tiene ningún tipo de lógica ni de razón. O sea, ellos están diciendo que si el rabino dice algo y lo que el rabino está diciendo es contrario a lo que está diciendo Yahweh, Elohim, el Padre Celestial, pues ellos prefieren creerle al rabino. Así no, así no van a ser, no van a recibir bendición ni salvación. Fíjense lo importante de todo esto. Juan 11:49 al 52. Dice, uno de ellos, llamados Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en lo absoluto. ¿No entiende que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Yahshua, que Jesús, moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino que como era sumo sacerdote, perdón, no solo por esa nación, sino también por los hijos de Elohim que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Está en el libro de Juan. ¿Cómo puede volver la casa de Efraín? Vamos a mirar si... Ok, quisiera hacer un paréntesis acá. Cuando Yahshua entra en la historia, si nos vamos un poco más atrás, si nos vamos hasta el libro de Malaquías, vamos a ver que existían sacerdotes, existían levitas, existían profetas, estaba el templo, pero hasta ahí no había tampoco gran cosa, ¿no? En ese sentido no habían tantas divisiones, no gran cosa, corrijo, no habían tantas divisiones o denominaciones. Cuando vienen estos 400 años de silencio, recordemos que todo el pueblo iba en picada, espiritualmente hablando, aumentaban, pero eran depravaciones, en inmundicia, pero ellos van hacia un abismo en cuanto a su relación con el Padre Celestial, que caen estos 400 años de silencio y allí es donde se escribe todo lo que es el Talmud de Babilonia. Bueno, Talmud de Babilonia se trajo también desde Babilonia, cuando los judíos salieron de la cautividad. Ellos ya traían estas ideas rabínicas y le fueron dando forma. Entonces Jesús aparece en un momento, Yahshua aparece en un momento, y vemos que entonces hay rabinos, hay fariseos, saduceos, esenios. Vemos que hay mucha gente, hay muchas subdivisiones. Vemos que hay celotes. Y bueno, ¿y de dónde salió toda esta gente? Cada uno creía en algo diferente. Es como en este momento mirar un poco las religiones que existen hoy en día. El catolicismo, el cristianismo, existen los testigos de Jehová, existen los mormones, existen, bueno, acá en Colombia la pentecostal es una religión diferente, ¿sí? Eh, Existen muchas otras religiones. En ese tiempo, el tiempo de Yahshua, era lo mismo. Y estas religiones tenían subdivisiones. Pero ¿qué pasa? Él cuando aparece, él trae la verdad. Él dice en Mateo 5, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar su correcta interpretación. Él es la verdad. En otras traducciones dice a darle el correcto significado o a darle su verdadera interpretación. Él viene a enseñarnos cómo interpretar la Torá porque la habían interpretado muy mal y estaban desviando a todo el pueblo en eso. Él viene a darle el correcto significado a la Torá
pero se consigue con este montón de denominaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando él se consigue toda esta gente, él, él choca con las denominaciones que existían y tiene ciertos puntos en común con algunas de ellas. Por ejemplo, él aparece y dice, es lícito rescatar una oveja que se te haya caído un hueco en Shabbat. Los fariseos de Hillel eran más rígidos, creo que Hillel era la doctrina que era más rígida, había una subdivisión en los fariseos, una más rígida y una menos rígida. Decían, no, claro que no hay ningún problema, se puede rescatar. El, digamos, la posición más rígida entre los fariseos, o la denominación, era como que no se puede hacer nada en Shabbat. Si cayó ahí, bueno, fue la voluntad del Eterno que cayera ahí, y si se muere, que se muera, al igual cuando una persona se enfermaba. Mira, podemos buscar un médico, sé que no, pues la gente no debería trabajar, pero está una vida en peligro, no, si se muere, que sea la voluntad de Yahweh. Entonces imagínense eso en ese tiempo, ¿no? Ese tipo de interpretación errónea. Y eran los maestros, o sea, ellos eran los que enseñaban esto a todo el pueblo. Aparte de eso, tenemos a los celotes, diciendo, bueno, hasta que no estemos aquí, hasta que no ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos, no entra el Mesías, vamos a matar a todos los romanos. Entonces los celotes andaban matando romanos, los fariseos peleando entre ellos mismos, los saduceos no creían ni en la Torá, perdón, creían en la Torá, pero no creían ni en los escritos, ni en los profetas, ni en todo el resto de la escritura. No creían en la resurrección. Entonces, ahí estaba esa discusión, ¿no? Los saduceos eran el grupo político, era una minoría, pero era el grupo político. ¿Por qué? Porque Roma conquista Jerusalén y dice, bueno, aquí vamos a dejar aquí. Vamos a dejar a los que tienen la plata. Vamos a dejar a los saduceos, son poquitos, los podemos manejar, tienen dinero, le vamos a dar más dinero, ellos van a estar felices. Los saduceos comienzan a nombrar sacerdotes como ellos les provoque. Los sacerdotes, verdaderos sacerdotes que servían en el templo, se van de allí, porque si no estabas con el gobierno de turno, que era Roma, te mataban. Los sacerdotes se van hacia el desierto y se forma el grupo de los esenios. Los esenios pertenecía Juan el Bautista al grupo de los esenios. Eran estas personas que decían, el reino viene ya, vamos a, no vamos a trabajar, qué sé yo, vamos simplemente a vivir como podamos, vamos a comer aquí lo que consigamos, vivimos en cuevas. Y bueno, cerca de esas cuevas de Qumran, donde se encontraron muchos pergaminos, se han ido encontrando pergaminos más cercanos a los originales últimamente, estaba el río Jordán. Juan bautizaba allí. Juan era hijo de un sacerdote levítico, un sacerdote del templo. Y Juan debió estar en el templo como sacerdote haciendo los sacrificios. En su historia bíblica tuvimos que verlo como un sacerdote, pero él estaba en el río Jordán bautizando porque el templo estaba corrupto. Todo eso era corrupción y abominación y ellos se fueron de allí. Entonces vemos los esenios, ¿verdad? Por Qumran, cerca del río Jordán. Vemos a los celotes persiguiendo romanos. Vemos a los fariseos discutiendo en la sinagoga cómo interpretar mejor la Torá. Vemos a los saduceos pendientes de gobernar todo bien y no dañar nada y no hacer nada mal para que entonces los romanos no me vayan a quitar la cabeza. Y dentro de todo este montón de creencias aparece Jesús, aparece el Mesías. Y dice, pueden sacar a la oveja que se cayó en el hueco en Shabbat, porque no violas el Shabbat. Es lícito hacer el bien el Shabbat. Ah, mira, este es de Chamayo, este es de Giliel. Lo tratan de etiquetar. Eh, es lícito el bautismo que está haciendo Juan en el desierto, ¿sí? No hay ningún problema. Él es el Elías que va a venir a prepararme el camino. Ah, este tipo y que Mesías y ese tipo es un esenio. Es como que aparezca hoy y Yahshua nos diga, Yahshua, ¿es lícito guardar el Shabbat? Sí, sí es lícito. Ah, este es adventista. Sí, este guarda el Shabbat. Sí, guarda el Shabbat. ¿Es lícito usar falda, que la mujer use, es lícito que la mujer use pantalón? Bueno, mientras sea de forma decorosa y sí, que se vista decorosamente y que lo haga para mí,
pero que sea decoroso. ¿Sí? No hay ningún problema. Ah, no, este es de la libre. Ah, este es de la libre. Este no es ningún salvador ni mesías. Así está la gente hoy en día. Estamos tratando de encasillar a Yahshua en nuestra denominación creyendo que es que nosotros vamos a ser salvos y todos los demás se pierden. Eso es una mentira. Es una gran mentira. Eso es un gran engaño del sistema babilónico en el que están muchas de las iglesias. En todas las iglesias, creería yo, hay sistema babilónico dentro. Y hay que salir de Babilonia. Babilonia no se reforma. Yo vamos a hacer una reforma para la... No, no. Babilonia no se reforma. Babilonia va a ser destruida y hay que salir de allí. Hay que salir de allí y volver a la senda antigua. Que no es usar una falda larga o cualquier otra cosa. La senda antigua estamos hablando de la escritura como es. A eso es lo que hay que volver. Entonces quería comentarles esto porque debemos entender que las denominaciones no sirven para nada, las religiones no sirven para nada. Las religiones nos dividen, nos separan, nos alejan del maestro. Las personas, la palabra religión viene de religare. Y religare es volver, ligare, unir o ligar. Entonces, la religión pretende volverte a unir con el Padre Celestial por medio de sacrificios humanos, por medio de penitencias, por medio de repetir rezos, por medio de hacer cosas, por medio de obras humanas. Y no es así. Ya el Padre Celestial hizo un puente hacia acá, hacia nosotros. El puente es Yahshua, nuestro Mesías. Nosotros no necesitamos de una religión. Necesitamos a Yahshua y seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas, seguir sus pasos, tal cual como Él lo hizo, no como las religiones nos los enseñan. Ciertamente el Padre dice en su palabra que estableció para la edificación de su pueblo varias cosas. Apóstol, profeta, evangelista, maestro y el pastor. Pero no como ahora que cada quien se pone el título que quiere y cualquiera quiere ser pastor, ¿no? No es eso. No es eso lo que el Padre Celestial quiere. Él tiene algo genuino, Él tiene su remanente. Y con eso Él va a poder terminar de rescatar lo que se había perdido. Entonces, cerrando paréntesis, bastante largo. ¿Cómo puede volver la casa de Efraín? ¿Cómo puede la casa de Efraín volver con el Padre Celestial? Si ya vimos que se le dio carta de divorcio, que se fue con otro, que el otro la trató mal, el otro, cuando hablamos del otro, estamos hablando de que estábamos en el reino de las tinieblas, de que estábamos con el enemigo, de que pecábamos como el enemigo quería que pecásemos, vivíamos en inmundicia, en fornicación, en pecado, en mentira, en engaño, en tinieblas completamente. ¿Cómo vamos a volver si ya está prohibido por la misma Torá? El Padre Celestial no vino a abolir la Torá, entonces ¿cómo podemos volver? Si Él hubiese venido a abolir la Torá, lo hubiese hecho en ese momento. Pero no vino a eso, entonces por eso no vino a abolirla. Dice Pablo en Colosenses 1, 26 y 27, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio entre los gentiles? Que es Cristo, que es el Mashiach o el Mesías, en ustedes esperanza de gloria. La esperanza es el Mesías. Dice que la esperanza de gloria es el Mesías. Entonces la pregunta es, ¿por qué la esperanza de gloria ha de ser el Mesías? ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? Él está enseñando el misterio escondido. Dice Romanos 7, del 1 al 3. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, paréntesis, muchos de estos libros fueron escritos de esta manera, para las personas que conocían la Torá, para que no fuesen a malinterpretar lo que Pablo estaba diciendo. Es importante para estudiar Romanos conocer la Torá. Lo está diciendo el mismo Pablo. Dice, hermanos, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre, queda libre, aquí lo explica mejor.
del compromiso legal con ese esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declara adúltera. Pero si su esposo muere, es decir, si se le declara adúltera es porque está en pecado y debe aplicársele lo que se le aplica a las adúlteras en ese tiempo. Es decir, debe llevar el pago por su pecado. ¿Sí? Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro, no es adúltera. Este es el misterio escondido. Esta es la explicación que el Eterno le dio a Pablo como instrumento para poder llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Cómo vamos hasta el momento? Tenemos que quién era el esposo de Efraín o de la casa del norte, o de todo Israel, Yahweh. ¿Por cuál motivo se divorció de la casa del norte? Por adulterio. Según la Torá, ¿puede una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de estar casada con otro? No, no se puede. Según Romanos 7, ¿cuál es la única forma que una mujer pueda librarse del delito de adulterio? Que su primer esposo muera. Es la única forma para librarse de la condenación que está escrita que debe venir sobre la persona que adultera. Pero si su esposo muere, ya no es adúltera. Entonces, ¿qué pasó? Yahweh mismo murió por su esposa. Él mismo vino a morir por ella. Dice Romanos 5:8, pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros en que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. ¿Todo termina allí? Pues no. Según la Torá, el perdón de pecado está en la sangre y no hace falta que el cordero o el animal resucite para poder remitir el pecado de la persona, ¿sí? Para poder cubrir el pecado de las personas por las cuales se hace el sacrificio. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces preguntamos, ¿para qué Yeshua tuvo que resucitar si ya con su muerte era más que suficiente? Él vino, murió por nosotros, y ya les voy a comentar qué fue lo que ocurrió cuando él muere. Él resucita por amor, simplemente por amor, para crear un esposo elegible para que este esposo se pueda casar con su novia. Romanos 7, del 3 al 4. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera, pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá que la unía al esposo. De tal manera que si ella se casa con otro hombre no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esa parte de la Torá por medio del cuerpo del Mesías, Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin que podamos producir frutos para Yahweh. ¿Qué nos está diciendo acá? Algo muy, pero muy hermoso. Dice en Romanos 7, del 3 al 4, esto quiere decir que Yeshua nos hizo libres de la condenación de la ley. Perdón, es la explicación de lo que leímos anteriormente. Es decir, la maldición de la ley o Torá. No es que la Torá sea maldición, sino que hay consecuencias por el pecado. Yeshua nos hizo libres de las consecuencias que teníamos que llevar nosotros en nuestra carne, en nuestro cuerpo, por el pecado que nosotros mismos habíamos cometido. ¿Sí? Es decir, no es que nos hizo libre de la Torá. Ay, la Torá me condenaba y ahora él quitó la Torá. No, él no va a quitar la Torá. Él quita la condenación que venía sobre nosotros, él se la llevó, pero no quitó la Torá. Si una persona viola la ley de tránsito, debe ir preso, se le da la opción de que pague una fianza, la persona paga la fianza, se le quitan los cargos que se le habían imputado, pero no se quita la ley de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que se quita? La maldición descrita por Elohim en Deuteronomio 28, lo que se conoce maldición por la desobediencia. Vamos a buscarlo por acá, Deuteronomio 28. Vamos a ver si abre. Deuteronomio 28 desde el 1. Voy a compartirles pantalla.
ver si puede cargar. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Deuteronomio 28 comienzan todas las bendiciones por la obediencia. Pero en Deuteronomio 28, en la Torá, también tenemos las consecuencias de la desobediencia. Y dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí están todas las maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, dice que serás vejado por todos los reinos de la tierra, te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Dice todo lo que realmente trae o acarrea, según la escritura, la desobediencia. Para los que creen, entregaron su vida, confían, buscan ser fieles a Jesús, a Yeshua, esta condenación no recae sobre ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó el precio de la condenación. La palabra dice que él en la cruz fueron clavado el decreto, el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué es el acta de los decretos? Vamos a mirar qué es el acta de los decretos. Esto también es importante. Porque creemos que lo que fue clavado en la cruz fue la Torá. ¿Sí? Y la palabra dice que no, que fue el acta de los decretos, no la Torá. Vamos a entrar acá en un libro y vamos a darle al buscador. Más fácil. Dice Levítico 26:3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. ¿Sí? Dice en el 4:1 de Deuteronomio, oye Israel, los estatutos y decretos que yo te enseño. ¿Sí? Hay otra parte donde habla de los estatutos, decretos y mandamientos. Acá está. Vamos a ver que son tres cosas diferentes. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh tu Elohim mandó que les enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. ¿Sí? Muy diferente el mandamiento, el estatuto y el decreto. Ya les voy a explicar el por qué. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es lo que debemos hacer. Por ejemplo, no robarás. Es el mandamiento. O perdón, mejor dicho, eh, guarda el Shabbat. Es un mandamiento. ¿Sí? En algunas Biblias dice santifiquen la fiesta, pero eso lo cambió el catolicismo realmente. Lo que dice allí es guarda el Shabbat. Acuérdate del Shabbat para guardarlo. Ese es el mandamiento. El estatuto, hay que tener mucha atención en esto que les voy a comentar. El estatuto es cómo guardar el mandamiento. Entonces dice, 6 días trabajarás, el último día, el día 7 será de reposo para Yahweh tu Elohim, no vas a trabajar ni vas a hacer que tus siervos trabajen. O sea, te dice cómo guardar el mandamiento. El decreto es otra cosa. El decreto es qué pasa si obedeces, qué pasa si desobedeces. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? El acta de decretos, que nos era contraria. Acta de decretos. No dice que fue abolido el mandamiento, ni dice que fue abolido el estatuto. Dice que fue abolida el acta de los decretos. ¿Cierto? Acá está, en el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Nunca dice que fue abolida la Torá, nunca dice que los mandamientos ya no están vigentes, nunca dice que los estatutos no hay que guardarlos. Dice, abolió en la cruz el acta de los decretos. Anuló el acta de los decretos. ¿Sí? Un edicto, un acta o un decreto.
¿Qué fue lo que finalmente se clavó en la cruz? El decreto, o sea, el decreto de muerte, porque al pecar hay un decreto de muerte sobre nosotros. Ese decreto de muerte lo llevó Yahshua en la cruz para hacernos libres de qué? Del decreto de muerte, no del mandamiento. El mandamiento sigue vigente, la voluntad de Dios siempre es la misma. Amarás a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas para adorarlas, porque yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Guarda el Shabbat para no profanarlo, honra a tu padre y a tu madre, no codicies a la mujer del prójimo. Todo eso está en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos. Todo eso está acá. Los mandamientos siguen vigentes. ¿Sí? Dice, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no tendrá por inocente al culpable, al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Día de reposo es el Shabbat. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero dentro de tus puertas. ¿Sí? ¿Qué más dice? Que él bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos mandamientos siguen vigentes. No fueron clavados en la cruz. Estos mandamientos siguen vigentes. Hoy no debemos romper estos mandamientos. Entonces, quería dejarles eso como para complementar el estudio, porque estamos viendo que Yahshua murió por nosotros para hacernos libres de la condenación de la ley, ¿sí? De la condenación, no de toda la Torá, solamente de la parte la cual nos condenaba, no porque la Torá sea mala, es porque la Torá es muy buena y nosotros éramos muy pecadores. Por eso la Torá es buena. Entonces, hasta acá el estudio. Espero que sea de bendición. Cualquier duda pueden escribirme, dejar los comentarios en la parte de abajo, como ustedes prefieran. Están invitados también al grupo de WhatsApp, al canal de Telegram, a escuchar más de esto en el canal de YouTube, en Spotify, como ustedes prefieran. Gracias por estar, por llegar hasta acá. Les bendigo en el nombre de Yahshua. Espero que cada día puedan ir creciendo más, no solo en conocimiento teórico, sino en conocimiento de experiencia con el Padre Celestial, que puedan conocerle cada día más y enamorarse cada día más de Él. Que puedan entender su amor para que nuestros corazones puedan reaccionar o responder a su amor, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Yahweh les bendiga. Feliz noche.